bravo mesmo. Que temblor. Vai entrar uma figura por esteira. Oh, qué temblor, papá. Mientras el mundo sigue girando, la Tierra nos vuelve a recordar que está viva. Hace apenas unas horas, Chile fue sacudido por un potente terremoto, dejando una huella pánico en sus pobladores, dejándonos un nuevo llamado de atención que muchos aún se niegan a escuchar. Pero ¿qué nos está diciendo realmente la naturaleza? ¿Es solo un desastre más o una señal más clara de un sistema en desequilibrio? En este video vamos a ir más allá de la superficie, más allá del caos, de los desastres naturales que ocurrieron y que aún están ocurriendo, de la economía global y los titulares para descubrir lo que está oculto tras estos eventos, que es una red interconectada, una ley natural que hemos ignorado por demasiado tiempo y que ahora está reclamando nuestra atención. Prepárate para descubrir por qué el colapso no solo es inevitable, sino también contagioso, y cómo podemos romper este ciclo antes de que sea demasiado tarde. Según la sabiduría de la Kabbalah, la causa de la crisis actual radica en las leyes que rigen la naturaleza y la forma en que nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con ellas. Como la ciencia ha comprobado, la naturaleza se mantiene en constante armonía y equilibrio, pero de verse amenazados, de inmediato se activan los mecanismos necesarios para restaurarlos. Durante el verano pasado en Norteamérica, mientras en algunas regiones hacía un calor sofocante, en otras había inundaciones. Gran parte de Europa y Asia estaba literalmente ardiendo o sumergida bajo las aguas, reportándose deslaves y ríos desbordados. Donde los daños no venían del cielo, llegaban de las entrañas de la tierra. Perú se recupera de un mortífero terremoto y en Japón, la central de energía nuclear más importante fue clausurada después de que un sismo provocara una fuga radioactiva. Muchos científicos ya están admitiendo que estos desastres son tan solo la punta de un iceberg de inconmensurables proporciones. Ya no nos preguntamos si una catástrofe mayor podría ocurrir, sino cuándo sucederá. ¿Será posible que empecemos a pensar que el ambientalista James Lovelock tuvo razón al titular su libro La venganza de Gaia? El 20 de agosto de 2005, tras desoídas advertencias, el huracán Katrina golpeó la costa este de Luisiana, arrasando las ciudades de Nueva Orleans, Biloxi y poblaciones aledañas. El saldo fue casi 2.000 muertos y un costo económico mayor a cualquier otra tormenta en la historia. A más de 2 años, las heridas provocadas por Katrina no han cicatrizado. Una mirada rápida a los desastres naturales alrededor del mundo nos revela un patrón de sucesos de creciente severidad y frecuencia. Las inundaciones en Corea del Norte cobraron cientos de vidas, al igual que el terremoto en Perú y los torrentes provocados por el monzón en China. Los incendios en Italia y Grecia afectaron grandes extensiones de terreno, dejando poblados reducidos a cenizas. Gran parte del oeste medio de los Estados Unidos se vio saturado por las incesantes lluvias, provocando que los ríos crecieran muy por encima de los niveles de sus cauces. Miles de norteamericanos perdieron sus hogares. Otras calamidades ocurridas este año son los incendios en California y el tornado que arrasó Greensburg, Kansas y Hollywood también ha hecho suyo este tema. Los documentales de Al Gore, Una verdad incómoda y La hora 11, narradas por Leonardo DiCaprio, son claros ejemplos de esta tendencia. Los periódicos más serios dedican varias columnas al tema del medio ambiente. Tal parece que a casi 250 años de la revolución industrial, finalmente empezamos a admitir sus consecuencias. Si antes nos preocupaba la supervivencia de algunas especies, hoy la supervivencia de todas las especies, incluyendo la nuestra, se encuentra en peligro. Si no modificamos radicalmente nuestro modo de pensar, la naturaleza se encargará de hacerlo por nosotros, cobrándonos un precio muy alto por sus enseñanzas. El principio de interconexión y unidad determina que todas las partes de la naturaleza deben trabajar no para su propio sustento, sino para el del sistema en conjunto. A excepción del hombre, el instinto de conservación del equilibrio es un atributo inherente en todos los niveles de la naturaleza, inanimado, vegetativo y animado.
Por consiguiente, en el universo entero, la humanidad es el único elemento disociado. Así, al corregir la naturaleza humana, repararemos los demás elementos del entorno. Pero si continuamos fracturando su equilibrio, solo intensificaremos y prolongaremos nuestras dificultades. La Kabbalah nos enseña que el único camino que nos queda para ayudarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea es trabajar internamente, reemplazando nuestro deseo de autocomplacencia por el deseo de satisfacer al sistema. Cada día nos volvemos más y más egoístas, aumentando las desavenencias y alejándonos del principio de unidad. El hombre no solo explota a sus semejantes, a los animales, plantas y minerales, sino que también se complace en erigirse sobre la ruina de los demás, y entre más egoístas somos, mayor es la reacción de la naturaleza para restablecer el equilibrio. Por esta razón, sentimos que está cobrando venganza cuando en realidad simplemente intenta corregir el daño que hemos causado. La naturaleza no puede, ni otorga concesiones. Podemos continuar escondiendo la cabeza en la arena, pero si lo hacemos, es muy probable que se quede enterrada. El tiempo apremia, pero aún podemos salir del fango, asumiendo el compromiso juntos. Los seres humanos tomamos lo que queremos solo para nosotros mismos. Sin embargo, como las leyes de la naturaleza han sido predeterminadas y son inalterables, no tendremos otra opción sino optar por unirnos y retribuir, participando voluntariamente en el proceso, en vez de seguir a ciegas chocando constantemente contra obstáculos imprevistos. De hecho, la ventaja privativa de los seres humanos es la habilidad de comprender cómo y por qué la naturaleza opera de la manera en que lo hace. La sabiduría de la Kabbalah nos ofrece un método de autoestudio y autotransformación, dándonos una explicación coherente de las leyes comprobadas por los cabalistas en el transcurso de casi 5000 años. Aunque la terminología ha ido cambiando, adaptándose a las necesidades de los estudiantes en diferentes épocas, los principios han permanecido tan inamovibles como la naturaleza misma, puesto que es a esta que dichos principios se refieren. La naturaleza no nos creó con el poder de la reciprocidad, pero sí nos proporcionó los medios para adquirirla por elección propia. Al hacerlo, la recompensa es el desarrollo de capacidades de omnipotencia y omnisciencia. Tan solo se necesita la voluntad para dar el primer paso. Las crisis, como por ejemplo la de los subprime, créditos hipotecarios de alto riesgo en los Estados Unidos, en las que un elemento contagia a otros y conduce a todo el mercado al borde del colapso, son algunos de los efectos de la globalización económica. Todos los intentos de enfrentar estos fenómenos por medio de acciones que intentan reforzar la capacidad de proyección de los modelos económicos existentes han sido condenados al fracaso. Para poder construir sistemas económico-financieros y otros sistemas de vida, tenemos que entender primeramente la reglamentación general según la cual funciona el sistema básico en el que vivimos. El profesor Gunther Blobel, Premio Nobel en Fisiología y Medicina, afirma que el principio de reciprocidad es la clave de cada sistema en la naturaleza. El mejor ejemplo de esta reciprocidad, dijo Blobel, son las células de un cuerpo vivo. Las células se conectan una con la otra por medio de un otorgamiento recíproco, para el bien del cuerpo entero. Cada célula del cuerpo recibe lo que necesita para su supervivencia y utiliza el total del resto de su fuerza para realizar su función en beneficio del cuerpo entero. En realidad, en todos los niveles de la naturaleza, el individuo actúa en bien del colectivo al que pertenece, y de esa forma obtiene su plenitud. Este delicado equilibrio recíproco facilita la existencia y es la base de todos los sistemas naturales. Los sistemas artificiales que la sociedad humana ha construido para sí misma, incluso los económico-financieros, se encuentran en total oposición a la armonía que reina en la naturaleza. En su centro se encuentra el egoísmo, que prefiere poner siempre el interés personal limitado por encima del bien general. No obstante, mientras más buscamos individualizarnos y obtener ventaja sobre nuestro prójimo, más volvemos a descubrir que los humanos dependemos los unos de los otros, aunque no estemos conscientes de ello. Cada una de nuestras acciones tiene la capacidad de producir cambios de gran alcance en algún otro lugar del mundo, y viceversa.
El ego y la globalización nos encarcelan dentro de un círculo vicioso que no nos permite respirar. Si el efecto mariposa es una metáfora popular del caos matemático, entonces en la era de la globalización el efecto del consumidor funciona de la misma forma. Cada una de nuestras acciones como consumidores afecta a otros sistemas y personas, con las que por lo general no tenemos ningún contacto. De igual forma, el paseo de compras que realiza la señora López de México en el centro comercial al lado de su casa, tiene consecuencias muy significativas sobre la vida de muchas personas en el mundo. El producto que comprará puede determinar si una u otra fábrica continuará en funcionamiento, si algunas personas serán trasladadas de sus comunidades, tal vez serán salvadas del hambre o quizás serán explotadas aún más. De esta manera, identificamos fácilmente cómo eventos singulares como la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, los desastres naturales, los atentados terroristas y la tensión militar en el Golfo Pérsico afectan directamente el precio de las mercancías en todo el mundo y conllevan un peligro a la estabilidad económica global. Por lo tanto, ha llegado la hora de reconocer que somos parte integral del sistema natural y de asumir el rol dictado por él. Para estabilizar los distintos sistemas que hemos creado entre nosotros, debemos corregir nuestras relaciones egoístas en las que están basados estos sistemas. Este objetivo es alcanzable, pero requiere abordarlo desde varios ángulos. Para empezar, los líderes económicos tienen que percatarse que es necesario enfrentarse a esta enfermedad desde su raíz, en lugar de continuar abasteciéndole al mundo remedios analgésicos. Además, hay que despertar la conciencia pública al hecho de que somos todos partes de un solo cuerpo, compuesto de múltiples células. Cada una de las células de este sistema humano tendrá que entender que el modelo económico más beneficioso para sí misma es la felicidad de otra persona, y que solo así podremos asegurar nuestra estabilidad. Es importante entonces proporcionarle al público en general la causa de la crisis y la forma de resolverla. Esto será posible por medio del uso de varios ejemplos que muestran la manera en que funcionan los múltiples sistemas en la naturaleza y las interrelaciones y reciprocidad que existen entre ellos. En ese sentido, resulta necesaria la enseñanza a personas claves de la forma en que funciona el sistema global de la naturaleza para que puedan deducir de ello cuáles son los cambios que se deben efectuar en los sistemas humanos existentes, con el propósito de estabilizarlos y conducirlos a un estado de balance. Este punto es realizable mediante la sabiduría de la Kabbalah, el método que nos enseña las leyes básicas de los sistemas naturales. Por último, la unión de fuerzas de instituciones distintas en la sociedad es necesaria para conseguir que estos conocimientos echen raíz, sean asimilados por el público y conduzcan a la humanidad a realizar este cambio necesario hacia un puerto de refugio. Cuando nuestro mundo empiece a cambiar de dirección hacia el requerido equilibrio con la naturaleza, los resultados no tardarán en llegar. La globalización de la economía implica que cualquier mercado está inextricablemente ligado a la economía mundial. En esta nueva realidad, debemos descubrir la forma correcta de actuar dentro de un sistema interconectado. ¿Qué mejor ejemplo de estudio que la naturaleza misma, que es la madre de los sistemas integrales perfectos? Myron Achilles y Robert Merton tenían todo lo que cualquier científico podría jamás desear: fama, un premio Nobel en economía y profesorados en las universidades más prestigiosas del mundo. Estaban seguros de que apostar al mercado era como tirar los dados. Se puede fácilmente medir las probabilidades para cada uno de los posibles sucesos. Su infalible plan consistía en predecir el mercado con precisión a través de estudios estadísticos. Junto a otros expertos, establecieron un fondo de inversión para beneficiarse bajo cualquier condición posible del mercado. Lo llamaron Long Term Capital Management, o LTCM, Administración de Capital de Largo Plazo. El fondo desarrolló una política de inversión basada en modelos matemáticos, rindiendo un asombroso 40% de ganancia anual sin pérdidas ni fluctuaciones.
Creían haber descubierto la fórmula mágica, identificando patrones en un mundo impredecible. La operación parecía invencible, hasta que una fatídica noche de septiembre del 98 estalló la burbuja. El desastre empezó con un evento aparentemente inocuo: la devaluación del Thai Baht, que impactó los mercados asiáticos de Europa Oriental, y así la bola de nieve siguió rodando hasta que finalmente alcanzó al LTCM, sufriendo un colapso total y una tensión sin precedentes en los sistemas económicos a nivel mundial. Una desesperada reunión de emergencia entre los líderes económicos mundiales logró evitar un caos económico global. Los economistas dicen que la caída más dramática del dólar fue provocada por un cambio en la política de China. Esta, preocupada por su propia economía, empezó a diversificar sus inversiones, en vez de seguir manteniendo todos sus fondos en dólares. Consecuentemente, Arabia Saudita, Corea del Sur, Venezuela, Sudán, Irán y Rusia empezaron a considerar desdolarizar sus activos a fin de salvaguardarlos de la depreciación de la divisa norteamericana. Una y otra vez, reaparece la sensación de una crisis a escala mundial. Todos los intentos por predecir las tendencias económicas han resultado inútiles. Entonces, ¿cómo establecemos un sistema económico verdaderamente viable y estable? La respuesta, según la sabiduría de la Kabbalah, es realmente muy simple. No se necesita ser un economista brillante para darse cuenta. Solo debemos estar conscientes que tanto nosotros como todo lo que hacemos, incluyendo la economía, debe seguir las leyes del sistema universal, llamado naturaleza. Es decir, alcanzar una perfecta unidad, donde el trabajo de cada individuo beneficia a la totalidad. El cabalista Baal HaSulam escribe en su artículo Construyendo la Sociedad del Futuro que cada miembro está obligado por naturaleza a cubrir sus necesidades básicas a través de la sociedad y también a beneficiar a la sociedad con su propio trabajo. Los sistemas artificiales que hemos establecido en la sociedad humana están en completo contraste con este principio. El núcleo de nuestro comportamiento es el ego, que pone estos sistemas en movimiento. El interés personal antes que el general, la búsqueda de bienes materiales, honor y control, incluso o especialmente a expensas de los demás. Todo esto guarda una relación directa con la economía. En nuestro sistema económico basado en el ego, el interés personal de los capitalistas y de los accionistas es la prioridad máxima de las compañías. Incluso cuando ayudan a la comunidad, uno no puede evitar preguntarse si solamente buscan hacerse publicidad y engrandecer su reputación en los medios. Luego de miles de años de desarrollo egoísta, nos encontramos arrinconados en una esquina. Cuanto más intentamos beneficiarnos el uno del otro, más descubrimos nuestra interdependencia. La mínima fluctuación en un mercado local puede provocar una turbulencia en el mercado mundial. La globalización ha provocado una fragilidad tal en nuestro planeta que la mínima fisura puede hacerlo tambalear y caer. Sucesos locales tales como la crisis hipotecaria en Estados Unidos, un desastre natural, un atentado terrorista, afectan directamente los precios de las mercancías internacionales y amenazan la estabilidad de la economía mundial. La naturaleza, cual hábil juez, nos castiga de acuerdo a nuestro desarrollo, pues como ven nuestros ojos, cuanto más se desarrolla la humanidad, son mayores los dolores y sufrimientos por conseguir nuestro sustento. Escribió Baal HaSulam. La Kabbalah enseña que la humanidad está atravesando dos procesos paralelos. Por un lado, se nos está empujando a unirnos y a trabajar como un solo cuerpo. Por el otro, el egoísmo humano está creciendo constantemente. De una forma u otra, la humanidad deberá dar un giro a su egoísmo y trabajar como un solo cuerpo. Pero en vez de tener que sufrir golpes que nos obliguen a llevar a cabo este cambio, los cabalistas sugieren que seamos nosotros mismos los que nos dominemos y tomemos el control del proceso. Al aprender acerca de este sistema general y sus principios, entenderemos qué cambios implementar en nuestros sistemas sociales a fin de balancearlos con la naturaleza y prosperar en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluyendo en el económico. Afortunadamente, ya poseemos la ciencia que explica el plan de fondo de la naturaleza, la sabiduría de la Kabbalah.
Estamos parados frente a una encrucijada. O seguimos el camino de siempre, basado en la competencia egoísta y el colapso progresivo, o decidimos tomar conciencia y transformar nuestras intenciones hacia la conexión, la reciprocidad y el equilibrio. La Kabbalah no solo nos ofrece respuestas, sino también una herramienta concreta para cambiar la raíz de nuestros problemas, nuestra percepción de la realidad y nuestra relación con el entorno. Antes de irte, no olvides suscribirte, compartir este video con quienes sientan que el mundo necesita un cambio. Y comenta abajo con la palabra clave, equilibrio, si llegaste hasta aquí. Seguiremos en la parte 7. Cada uno de nosotros puede convertirse en un punto de cambio para el mundo entero. Nos vemos en el próximo video.